Espero que estén teniendo una semana muy ricamente bendecida. Les abrazo de corazón a corazón como cada semana. Y vamos a recordar que la semana pasada aprendimos que la salvación es personalísima. Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la circuncisión del corazón? Les invito para que oremos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, para pues hablar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque pues a ti te agrada que la escuchemos y que sobre todo que la pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que todo esto va a tener fruto y que tú vas a escoger a las personas que lo escuchen y les vas a edificar, porque tú vas a quitar todo aquello que esté estorbando, Señor, y será tu Espíritu Santo quien les lleve a toda verdad, Señor. Te doy muchas gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cada pacto que Dios ha hecho a lo largo del tiempo tiene una señal muy particular que hoy vamos a ver. Fíjense, el pacto con Noé tiene como señal el arco iris. Dice Génesis 9 del 12 al 13, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo el ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. O sea, los pactos de Dios son eternos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pero ojo, este es el arco iris de Dios. El arco iris de Dios tiene 7 colores, no nos confundamos. Ese otro que usan hay otras gentes, ese no es el arco iris de Dios. Digo, para que no se confundan. Bueno, el pacto con Abraham tiene la circuncisión de la carne. Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice Dios. Le dice a Abraham. Bueno, el pacto con Israel en el monte Sinaí tiene el día de reposo y la ley. ¿Dónde vemos eso? En Éxodo 31 del 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, dice, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea, eso es para los hijos de Israel. A ellos les fue dada esa ley. En el Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se fijan? Ese fue el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Bueno, el nuevo pacto en el de la gracia es donde nosotros entramos, que es posterior al rechazo de Cristo. La señal es que somos salvos por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Pero también tenemos la entrega del Espíritu Santo, la circuncisión del corazón y la resurrección. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Colosenses 2:11 y 12 dice, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, fíjense, en el Antiguo Testamento, a los 7 días de nacidos, todo varón de Israel, todos, tenían que ser circuncidados. Pero esto solamente era un símbolo de la obra que Dios deseaba hacer. ¿Y qué era esa obra? Que Él quería tomar nuestros corazones que estaban inclinados hacia la carne para darnos corazones inclinados hacia lo espiritual. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz. Les dice, ¿saben qué? Ya no tengan cabeza dura, no estén pensando lo que no es, ya cambien su corazón. Eso es lo que les dice en Deuteronomio 10:16. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que circuncidar el corazón no es una idea inventada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Acuérdense que nosotros nos guiamos por el Nuevo Testamento, que el apóstol para los gentiles es Pablo. Él fue llamado en Hechos 9. Recuerden eso. Ya vuelvo a repetirlo, por si se les olvidó. Mateo, Marcos, Lucas, Juan están en el Nuevo Testamento, pero pertenecen al Antiguo. Recuerden que Jesús no había muerto y él estaba predicando a los judíos. ¿Sí? Digo, para que lo tengan presente. Bueno, entonces ya les dije, circuncidar el corazón no es una idea inventada por Pablo. Es necesario que lo que entendamos, que nosotros lo entendamos para que podamos comprender las cosas espirituales y que acomodemos lo espiritual a lo espiritual para entender el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es importante que no nos perdamos en la Biblia, que andemos agarrando de aquí y de allá. Bueno, fíjense. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal. Bueno, primero les aclaro. Cuando nosotros agarramos textos del Antiguo Testamento, es solamente para que comprobemos lo que está en el Nuevo Testamento, que es nuestra enseñanza. Recuerden que todo lo que fue escrito antes, que está en el Nuevo Testamento, nada más es como una referencia para nosotros, que nos ayuda para que podamos entender lo que está en el Nuevo Testamento, porque si no, no lo vamos a poder entender. Bueno, Romanos 4:11, ¿qué dice? Y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el ejemplo de Abraham, que fue circuncidado físicamente, porque estaba cumpliendo la ley. A él se refiere el pasaje que acabamos de leer. Y como nosotros ya vemos, desde el principio se había anunciado que la justificación del hombre jamás iba a venir por parte del hombre mismo. El hombre no podía ser justificado. Eso tenía que venir por parte de Dios, pero Dios nos iba a justificar por medio de la fe. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Y aquí viene algo importante. Y se aparta del pecado, obviamente. Alcanzará misericordia. ¿Qué significa alcanzar misericordia? Que es justificado. Toda la persona que confiesa sus pecados delante de Dios y se aparta y deja de pecar, es justificado por él. Siempre y cuando haya recibido a Cristo, pues obviamente, porque él es el que justifica. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El único que puede justificar es Dios. Y de la justicia que habla aquí, en este texto, es de la justicia de Cristo y su cumplimiento en la cruz. Después de la circuncisión, que era la forma de ser justificado en el Antiguo Testamento, hecha por Abraham, las demás iban a ser hechas a mano, por mano de Moisés. Moisés era el encargado de cortar el prepucio. Y no porque él les fuera a justificar para salvación. Eso era para cumplir con lo que exigía la ley, ya que en el Antiguo Testamento ser justificados solo sería por medio de Cristo, que daría su vida en la cruz. Con su circuncisión, Abraham estaba cumpliendo los decretos, los estatutos y los mandamientos dados por Dios. Esos están establecidos en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que ellos llaman la Torá, la ley. Esas leyes de Dios
fueron creadas para beneficio del hombre y no pretendía que en el estado caído en que se encontraba pudiera cumplir la ley, ya que eso pues era humanamente imposible. ¿Pero por qué era imposible? Porque en pecado su corazón, que es la fuente de la vida, es totalmente imperfecto. Cuando uno es pecador, es totalmente imperfecto. Gálatas 3, 11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, una de las cosas, de las causas por las que Jesús vino, es que el hombre nunca iba a cumplir la ley, porque si no pecaba en una cosa, pecaba en otra. Y si no hacía eso, hacía lo otro. O sea, era imposible. Por eso tuvo que venir Jesús. Y la enseñanza aquí en este texto es que la circuncisión de la carne en el Antiguo Testamento es una sombra de la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento. Y que aunque alguien esté circuncidado en la carne, pues también necesita tener circuncidado el corazón. Y con eso anula todo lo que impide que el corazón sea sensible para sentir el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. Porque de nada sirve que estén circuncidados del prepucio si ellos siguen andando como si no conocieran a Dios. Porque ahorita ya es por fe, ya no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, pues es don de Dios, pero tampoco es por obras para que nadie se gloríe. Para Dios, la que de verdad tiene valor es la circuncisión del corazón, no la física. Porque la circuncisión del corazón identifica a quien es su pueblo fiel. Pero, ojo, no solo se trata de un cambio físico del viejo pacto de la ley mosaica a la gracia, que es por fe en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos, ¿sí? Donde los justificados son aquellos que viven por fe en la gracia. Nosotros ya hemos sido justificados y vivimos por fe. Por eso les decía, nosotros no necesitamos ver señales. Los judíos sí, por eso el escritor de Hebreos dice, ya déjense de los viejos rudimentos, dice, y dejen todo aquello que son el bautizo, pedir señales y que pedir mirar. Eso no, dice, para ustedes, para la gracia ya no es. Ustedes viven por fe. Y por eso Romanos 1:17 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la única manera de cumplir con la exigencia de la ley. Obedecer por fe los mandamientos de Dios. Y Salomón, fíjense, lo escribió y él ya cansado de tanto pecar y de tanto hacer tantas cosas que estaban mal a los ojos de Dios. Él dijo en Eclesiastés 12:13, ¿saben qué? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y él lo dijo cuando ya había hecho todo lo que había querido. Y como vemos aquí, el punto es la obediencia a la ley de Dios, que nos es revelada en su palabra, pero no solo en lo ético, o sea, no solamente en lo teórico, sino en lo realmente moral, enseñándonos con el ejemplo de Abraham a obedecerla en lo moral, obviamente, para llevarla a cabo en la práctica de fe en nuestra vida cristiana. No nada más es de que sepamos, ay, sí, mira, Dios dice que busquemos el bien, que hagamos el bien y que no el mal, y que hagamos la paz y no la guerra. Y, o sea, no, Dios dice, bueno, pues hay que hacerlo, no que nada más quede en la teoría. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando una persona recibe sinceramente a Cristo, el Espíritu Santo que es depositado en su corazón opera un cambio en el interior, en lo interno, y le garantiza que es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Eso significan las arras. Cuando nosotros nos casamos y nos dan aquellas moneditas, son 13 monedas creo que nos dan, ¿qué está diciendo ahí nuestro esposo? Que él nos garantiza que a su lado no nos va a faltar nada. Nada nos va a faltar, que siempre va a proveer, que siempre va a haber provisión.
Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Como Cristo ya completó su obra en la cruz del Calvario, ahora es el Espíritu Santo obrando en cada creyente. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos convence. Es el Espíritu Santo. Bueno, a esa cirugía se le llama circuncisión del corazón, porque es cuando el creyente experimenta el nuevo nacimiento del cual habló Jesús con Nicodemo en el 3er capítulo del Evangelio de Juan. Yo me imagino que ya lo conocen, porque pues ese pasaje es muy conocido. O sea, la circuncisión del corazón es cuando Dios corta y hace morir en el hombre la vieja naturaleza, sacando todas las tinieblas del corazón humano, con el propósito de separarlo de la oscuridad, para que no siga dominado por ella, para que todas nuestras acciones visibles provengan de nuestro corazón ya regenerado. ¿Por qué? Pues porque el corazón influye en nuestro estilo de vida, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Recordemos que cuando hablemos del corazón es como el término más profundo que tenemos para expresar lo que sentimos. O sea, es el alma para manifestarnos, es decir, no solamente lo pensamos, sino que lo hacemos y es tal su influencia que todo lo que hay en él, sea bueno o sea malo, se manifiesta. Es como hablamos, cómo nos movemos, cómo actuamos y en la manera en cómo tratamos a los demás. Es imposible vivir de manera diferente a como somos en el corazón. Porque nuestro comportamiento, nos guste o no, querramos o no, refleja si tenemos un corazón circuncidado o no. Eso es cristianismo simple y práctico. Es un cristianismo elemental, no necesitamos mucho. Romanos 7:15-20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para que nosotros dejemos nuestra vieja naturaleza, necesitamos forzosamente circuncidar nuestro corazón. Necesitamos tener una naturaleza de obediencia contraria a la naturaleza terrenal, que no puede sujetarse a la ley de Dios porque no está en ella obedecer al Padre. Lo acabamos de leer en el pasaje. Ahí dice bien claro, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que yo hago. Por eso tenemos que circuncidar nuestro corazón. Dice Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de su corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén. Fíjense, solo Dios, quien mandó a los israelitas a que hicieran algo que nadie más que él puede hacer, demuestra la necesidad de un cambio interior. Y solamente Dios puede impulsar al ser humano a buscarlo, porque no está en nuestro corazón hacerlo de manera voluntaria. Por eso Dios mismo se encargó de hacerle entender a Israel que para cumplir la ley se requiere más que solo recibir un mandato. Es necesario que experimentemos una transformación interna, una mudanza de naturaleza del corazón que solo Dios puede hacer. Nada más. Y del corazón que solo Dios puede dar. Porque Él cambia nuestro corazón de piedra, insensible, rebelde y todo, a un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Romanos 2:25 y 29 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es
es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, aquí cuando dice, no es judío el de la circuncisión, el que es exteriormente, dice, ¿por qué? Sino el que es en su interior, o sea, el que tiene fe, de eso está hablando. Dice el versículo 29, la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no el letra. Y en este contexto lo que quiere decir es que el que guarda la ley mosaica y se circuncida físicamente, pues lo hace porque cree que es necesario, pero está desobedeciendo la ley de la gracia. Y eso es lo que hace el pecador, que no solo descarta los mandamientos de Dios, sino que se convierte en un pandillero sin ley. Mientras que en la gracia, el circuncidado del corazón la guarda, o sea, la obedece en su diario vivir porque ha cambiado su naturaleza. Fíjense, además, algo también que es importante. Fíjense, dice Pablo en Gálatas 5:3, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el que se decide a hacer una parte de la ley, pues tiene que hacerla toda. Y si no la va a hacer toda, pues entonces que no la haga porque se está metiendo el problema con Dios. Porque lo que quiere decir es que ese hombre tiene poco el sacrificio de Cristo. Por eso, esos que piden diezmo, esos que piden primicias, eso está mal, porque no están haciendo toda la ley, están haciendo una parte y con eso ya están diciendo que el sacrificio de Cristo para ellos no tiene ningún valor. Bueno, entonces, como vemos, la circuncisión física era la marca del pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿se acuerdan? Y ese era un recuerdo corporal de las demandas para quienes guardaban la ley mosaica. Y la circuncisión del corazón en lo espiritual se refleja en la obediencia por fe. Eso es lo importante. No que se conozca la palabra de Dios, sino que se obedezca lo que se sabe. Muchos la conocen, pero no la obedecen. Y el argumento para no hacerlo es que la Biblia ya pasó de moda, pero la Biblia es atemporal, la Biblia es eterna y nos da a comer alimento sólido que nutre nuestro espíritu. De nada sirve que sepamos mucho si no lo aplicamos. Eso no es sabiduría. En eso consiste la sabiduría. Podemos ser muy inteligentes, muy listos, conociendo mucho de la palabra, pero ¿dónde está nuestra sabiduría para aplicarla? Tenemos que aplicarla. Finalmente, la circuncisión del corazón está directamente relacionada con que recuperemos nuestra condición original de hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, la circuncisión del corazón tiene que ver con la regeneración del hombre y la evidencia de esa circuncisión es la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque un corazón de piedra es un corazón insensible. Es un espíritu no regenerado que tiene que ser cambiado. Yo no sé si se fijen, pero todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo tiene absolutamente que ver con la obediencia a Dios. Todo. No hay un solo estudio que hayamos tenido que no tenga nada que ver con la obediencia. Todo redunda en eso. Bueno, pues de hecho ya les acabo de leer el pasaje de Salomón que dijo, el fin de todo discurso es esto. Obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Obedece, guarda, es lo mismo obedecer. Así que la circuncisión de la carne realizada bajo la ley mosaica en el Antiguo Testamento es una sombra de la circuncisión del corazón bajo la gracia en el Nuevo Testamento. La circuncisión física solo tenía efecto para identificar si alguien era o no hijo del pacto, pero no podía restaurar la naturaleza espiritual. Y era ahí donde realmente era necesario que el hombre fuera limpiado y restaurado. La circuncisión del corazón afecta toda la naturaleza del hombre, porque del corazón mana la vida.
Y tanto la naturaleza espiritual como como lo natural, pues son afectadas y transformadas, llevándonos a tener una vida de obediencia a Dios. Es más, para la obediencia tenemos un gran motivo que proviene del hecho de que en Cristo cada creyente circuncidado del corazón es una nueva persona en él. Por lo tanto, amamos a Dios y le obedecemos. Pero si no vivimos una vida de obediencia a la palabra, pues no hemos sido circuncidados en el corazón. Y por ende, la naturaleza del Padre no está en nosotros. No importa lo que creamos, esta es la triste realidad. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Meditemos. Si nuestra naturaleza no ha cambiado, quizás sea porque nuestro corazón no ha sido circuncidado. Les invito a suscribirse a este canal, a que le den like y si les edificó, a que lo compartan para que más personas escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Dios los bendice.